Bueno, quiero decirles que me da muchísimo gusto y orgullo el tener aquí frente a mí, en su casa, el rector de esta Universidad de las Américas, Puebla, que en su casi 80 aniversario, 79, hoy se yergue como uno de los centros de estudio más importantes que hay en América Latina. Y te saludo con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Luis Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Y la verdad, te agradezco que me hayas abierto este espacio tempranero, porque como te había dicho, uno de los grandes problemas que traía yo es un desayuno que tengo que cumplir, pero me encanta estar contigo, estar aquí, darte la bienvenida. Eres un referente nacional, Pedro, y nos da mucho gusto que estés en la universidad. Tú eres un referente nacional. Bueno, los dos. Mira, vamos a empezar por algún lado, y es la reforma educativa. A ver, nada más, ¿reforma o contrarreforma? ¿Cuál de las dos? De forma. No, y te comento por qué. La reforma educativa es la que se lleva a cabo el año pasado, tú recuerdas, con el gobierno del presidente Peña Nieto, digamos. Y esa reforma tiene una serie de contenidos que tiene sentido para el país. Es una reforma en donde se iban a hacer las evaluaciones correctas a los profesores, se buscaba que mejorara la calidad educativa, se buscaba que la administración de las escuelas fuera compartida entre padres de familia, profesores, las autoridades correspondientes. Se pensaba también que era importante modificar el currículo de manera que los jóvenes salieran mejor preparados para el mundo de este siglo XXI. Al mismo tiempo tenía errores. Había sido diseñada en gran medida, y a la gente ya se lo olvidó, pero Choai Fett, como secretario de Educación Pública, una de las cosas que plantea en el momento de la reforma es decir, tenemos que recuperar el control del Estado sobre la educación, que era un planteamiento de voy a atacar o vamos a atacar a los sindicatos particularmente, y de ahí viene todo el ataque a la maestra Elvester y posteriormente a la CENTE. Era una visión también política. Esa era la parte equivocada de la reforma. Y en eso tiene razón el presidente de la República cuando dice que había elementos punitivos hacia los profesores. Pero en verdad todo el resto de la reforma, la estructura, la independencia de una, yo diría, autoridad que iba a poder evaluar cómo se llevaba a cabo el proceso educativo, cuál era la calidad del profesorado. Se les daba tiempo a los profesores. Podías reprobar, como decía yo, 3 veces tu examen como profesor, continuar en aula, pero te buscaban que pudieras tener esos elementos requeridos para ser un mejor profesor. Se creaba la concepción de que por competencia, es decir, tú tenías que postular por competencia para poder ser admitido como profesor del sistema educativo nacional, y podían entrar de cualquier lugar en donde se estuviera dando la capacitación a profesores. Esta universidad, por dar un ejemplo, en donde tenemos una licenciatura en innovaciones educativas en pedagogía. Tú podías, por lo tanto, ampliar el espectro de quienes podían ahora ser profesores en el sistema educativo nacional. Estos son los errores de la contrarreforma. Por eso yo le llamo ahora, ya sé que la gente habla, no, es una contrarreforma. Bien. Esa contrarreforma es una definición del gobierno de eliminar estos elementos positivos junto con los negativos, porque la contrarreforma dice no a la reforma, desaparece. Realmente es impresionante para alguien como yo que agarres una estructura que está funcionando y que tiene errores, y en lugar de corregir los errores, digas, todo se va a la basura, va de regreso, y estamos nuevamente, todavía no porque no se aprueba, pero se va a aprobar obviamente, estamos de regreso, vamos a decirlo así, a los años 2000, ¿sí? Cuando se empezó a pensar en estas reformas en el gobierno precisamente de Vicente Fox. Cuando se cometen errores en las políticas públicas de un país, pues se arrostran las consecuencias, y entonces en ello nosotros tendríamos que pensar cuáles serían las consecuencias de esta contrarreforma de la que hablamos. Consecuencias que van así como las soluciones son de mediano y de largo plazo, claro, cuando pensamos en educar a un país, creo que también las consecuencias en términos negativos serían de mediano y de largo plazo, y me preocupa profundamente, Luis Ernesto, que el ritmo de avance del conocimiento humano está siendo acelerado por las condiciones propias de la ciencia. Hoy el desarrollo del pensamiento y del conocimiento será exponencial. Puede haber el día de mañana países que sean los países cultos,
informados, científicamente orientados, tecnológicamente orientados, claro, y los rezagados. Y entonces, ahí, en caso de que todo esto frague como va, seremos pues simplemente el traspatio de los países desarrollados en términos educativos. Sí, Pedro, pero esta es la norma que está siguiendo el gobierno del presidente López Obrador. Yo acabo de escribir un artículo que se publicó hace un mes en donde hago un comentario y te lo trato de sintetizar. Digo, hay dos cosas que están ocurriendo en México simultáneamente. Una es una cuestión internacional que se llama la cuarta transformación industrial, y le voy a llamar a eso la cuarta revolución industrial. Y del otro lado está la cuarta transformación, que eso es muy nacional. La cuarta revolución industrial está buscando cómo se usa inteligencia artificial para poder desarrollar nuevas formas y métodos de producción, de distribución, de consumo, de eficientar una economía. Está hablando de la robotización para todos los trabajos que en este momento son repetitivos. Está hablando al mismo tiempo de cómo utilizar manejo de grandes cantidades de información, datos, como le llaman en inglés el data management, para que tú puedas tener mejor concepto de mercadotecnia, de consumo, de medicina. Está profundizando en esta nueva versión de la tecnología dentro del contexto humano y el futuro humano. Esa es la cuarta revolución industrial. Así como hubo las tres anteriores, la última fue esta de la computación, estamos viendo ese movimiento. Esta universidad está inmersa en esa cuarta revolución industrial. Aquí tenemos laboratorios en donde los jóvenes desarrollan apps, entienden de qué manera se puede manejar gran cantidad de datos para poder proyectar mercadotecnia, medicina, tus preferencias, las mías, etc. Y luego está la cuarta transformación, en donde están pensando cómo ponemos una refinería, un sistema de hidrocarburos que pertenece al pasado, con tecnología del pasado. Lo que impulsa el gobierno del presidente López Obrador en la cuarta transformación es regresar a los elementos de voy a dar empleo, pero un empleo en el cual no tienes que hacer más que cosas repetitivas, sembrar árboles, hacer carreteras a base de que tú seas una gran cantidad de mano de obra, poner a los jóvenes a que tengan becas para poder ir a estudiar, pero al mismo tiempo una modificación al sistema educativo en el cual los niños no pueden reprobar. Secundaria puedes reprobar hasta el 40% de las materias y de todos modos obtener tu promoción. Es decir, no te estoy educando para esto que es el futuro y estoy pensando en generación de empleos del siglo pasado. Por eso toda la visión hacia hidrocarburos que tiene el presidente de la República y su equipo. Esa es tecnología del pasado, Pedro. Tú y yo lo sabemos. El automóvil que se está viendo hacia el futuro, ponle la marca que quieras, es un automóvil que va a ser de corriente eléctrica, que va a utilizar precisamente electricidad como su energía. Hoy estamos pensando nosotros en refinerías, cuando el mundo está pensando en que ya no existan las refinerías. Hoy estamos pensando en uso de carbón para generación de energía eléctrica, cuando el mundo está pensando en medios alternos, mucho más eficientes, pero además renovables, de producción de energía. México está tomando una decisión que es terrible, y es lo que tú mencionabas. Nos vamos a quedar atrás, porque vamos a estar viendo al pasado en lugar del futuro. Entonces yo hice una comparación que es esa y digo, mientras el mundo ve a la cuarta revolución industrial, México ve a la cuarta transformación. Esto hace que sea muy importante la concentración de esfuerzos hacia ver para adelante de algunos centros educativos, y por eso estoy aquí y por eso estoy contigo. El otro día, platicando con un científico importante de los Estados Unidos en Harvard, me decía, fíjense lo que me dijo, hoy cualquier muchacho que esté estudiando en un centro de estudios en México está perdiendo el tiempo. Excepto en la Universidad de las Américas. Ahí voy. Justamente ahí voy. Dice Ernesto, hay excepciones. Por supuesto que la Universidad de las Américas Puebla, por supuesto que veo algunos otros centros educativos interesantes que están desarrollando y tratando de pescarse de elementos hacia el futuro para poder preparar a una minoría de mexicanos. Claro. Y la cuarta transformación, por lo tanto, Pedro, también está cometiendo un delito,
Y el delito que está cometiendo la Cuarta Transformación es porque tengo a 1/3 de los estudiantes de México en el sector privado de educación, y la educación es un bien público, hay que entender eso. Claro. Si tú educas, la sociedad gana, punto. Pero hay dos formas de dar esa entrega de educación. Una entrega es por parte del sector privado, esta institución un ejemplo de ello. Otra es por parte del sector público. Universidades como la UNAM, que son muy buenas, también es una muestra de eso. Es decir, no es un asunto de que la educación en sí sea distinta, es la misma educación, pero hay dos formas de entregarla en nuestro país. Una es por un sistema privado, la otra es por un sistema público. Los que estamos en el sector privado porque no tenemos cadenas, porque no estamos atados a decisiones políticas de sindicatos, porque estamos realmente pensando en esa modernidad allá afuera y estamos compitiendo, preparamos jóvenes que globalmente son competitivos. Muchos de ellos, desafortunadamente, si no hay oportunidades en México, se van a ir a trabajar al extranjero. La obligación de nuestra institución es educar. La obligación del gobierno es crear las condiciones para que los jóvenes que educas se queden en México y tengan empleos en México. Lo que me preocupa, Pedro, es hoy 1/3 de los jóvenes en México tienen acceso al sistema de educación privado. 2/3 están en el sector público. Si el sector público empieza a caer en esta regresión a la cual estamos haciendo referencia y nosotros continuamos en esta evolución hacia el futuro, los jóvenes educados en el sector público van a recibir una educación que, como tú bien mencionabas, no los prepara para enfrentar los retos de ese siglo XXI en que vivimos. Eso es también terrible porque es otro de los factores para una mala distribución del ingreso, porque la mala distribución de la educación te lleva a una mala distribución del ingreso. La inequidad del sistema mexicano va a ampliarse, no a reducirse, con las medidas que están tomando. En el corto plazo da la impresión de que porque hago transferencias y subsidios a un grupo poblacional determinado, mejoraron las condiciones de equidad en el país. Pero en el largo plazo, porque yo estoy educando para competir en el siglo XXI a un grupo de jóvenes y tu sector público te estás quedando atrás, el resultado va a ser que estos jóvenes van a tener muchas más oportunidades en la vida que los jóvenes educados en el sistema público. Eso va en contra de la igualdad, Pedro. Es un error histórico. Así es. Yo creo que me has dicho la esencia de lo que yo esperaba escuchar de un hombre que respeto muchísimo en muchos sectores de la inteligencia y pienso que ahí hay un reto de las empresas sin duda, que deben de estar vinculadas con los centros educativos de primer nivel en México para no dejar que los centros educativos pierdan en términos de hacen falta recursos económicos, hace falta la instalación de sistemas y de laboratorios que estén acordes con el apabullante desarrollo tecnológico, científico que se va a vivir en los próximos tiempos. A mí se me hace maravilloso que una chamaca de MIT haya propuesto el algoritmo para encontrar el primer hoyo negro fotografiado en la historia de la humanidad. Una chava de 28 años que viene de una universidad que estaba haciendo un posgrado y que hace esa aportación que, Einstein le hubiera agarrado a besos a esa mujer. Y ¿sabes qué, Pedro? A nosotros nos da mucho orgullo que una de nuestras profesoras fue parte del equipo que sacó este proceso. Entonces, imagínate la calidad que tenemos de profesorado cuando tenemos aquí también una joven, no de 28, pero de 32 años, profesora de la universidad con un doctorado en el extranjero, pero que está dando clases acá, que fue parte del equipo que hizo todo este proceso a nivel mundial. No, pues es una... Pero fíjense que la responsabilidad de las empresas, en el mundo, desde las primeras universidades de Bolonia y de París, hubo una especie de sinergia entre las entidades productivas y las entidades de educación para tomarse de la mano y desarrollarse juntas. Y yo pienso que si la solución no se va a dar por una vía de Estado, porque estamos viendo la miopía de esta contrarreforma educativa,
vayamos haciendo nosotros, en lo privado, centros de excelencia educativa en función de trabajos que les encarguen los sectores privados para que se vayan desarrollando en conjunto. No sé si me explico. Y esto se lo digo a muchos mexicanos que tienen capital en los Estados Unidos, allá en Houston, allá en Dallas, allá en Chicago, allá en Los Ángeles. Métanle dinero a las universidades mexicanas y desarrollen en las universidades mexicanas, en donde hay enormes recursos mentales, la posibilidad de sacar proyectos adelante. Van a enriquecer a las universidades, pero se van a enriquecer ustedes en función de algo que va a ser benéfico para todos, desde mi punto de vista. No puedo desaprovechar tu presencia para decirte una cosa y tú hablas lo que quieras. Venezuela. Mira, Venezuela es una situación compleja porque la parte interna que pudo haberse resuelto a través de negociaciones dentro del gobierno, pero también el ejército, porque es el ejército el que ahora controla el país, es una verdad, no se dio por la interferencia primero de Rusia y luego de los Estados Unidos. Haber convertido a Venezuela en un choque entre Rusia y Estados Unidos en este momento está destruyendo la posibilidad de una paz negociada correctamente en esa nación. Guaidó pensó que había hecho una negociación con realmente lo que llamarías en inglés el top brass, ¿sí? Los meros del ejército venezolano. Cuando entra Rusia y le promete al ejército venezolano no solamente que le da una fuerza élite, porque ahí hay tropas rusas ya metidas que enviaron en esos aviones que aterrizaron, más armamento que ellos se lo pueden entregar, robustece el posicionamiento del ejército venezolano en cuanto a mantener esta situación de caos, pero también de compresión durante mucho tiempo, porque tienen las armas necesarias para llevarlo a cabo. Ya no es necesario que los americanos te den armas, ahora te las dan los rusos. Esa intervención rusa, Putin es muy inteligente, ¿eh? Es un tipo que con muy poco dinero está causando un impacto en América Latina, específicamente hoy en Venezuela, pero que va a tener consecuencias si en Argentina gana, como todo parece, Kirchner y demás. Ok, lo que tú vas a ver ahora es la influencia de Putin, de Rusia, ampliándose gracias a su intervención en Venezuela, a bajo costo. Trump es un hombre que habla mucho y hace poco. Putin es un hombre que hace mucho y habla poco. Y en esta combinación están ganando los rusos. Fortalecen al ejército venezolano. El ejército venezolano, por lo tanto, quiere mantener ahorita a Maduro, buscando una solución negociada. Es evidente que Maduro ya no sirve para el país, ¿ok? No les interesa ni a unos ni a otros tenerlo. Pero mientras no lleguen a una negociación de la transición, ¿cómo se da la transición? Y para mí esto implicaría: yo dejo a Guaidó de presidente, pero él no puede participar en las elecciones posteriores. Busco cómo yo logro poner a una persona que sea afín a los intereses de los militares, pero que entienda la necesidad de una renovación económica, social en el país, y luego paso un proceso. Y eso no es una democracia, eso es un proceso democrático administrado desde las conveniencias en este momento del ejército y una clase social venezolana. Esta es la negociación que en mi opinión se está dando. Interferencia de otros países como México, que sin haber tenido nada porque nunca se presentó realmente tomando posición, ya no sirve hoy. Lo importante es que se pongan de acuerdo los americanos con los rusos, que lleguen a esta condición negociada, que salga Maduro, que se ponga a un presidente interino, y esto que se pensó se tenía hace 10 días, hoy nos damos cuenta que no existe. Yo veo una transición muy lenta, dadas estas circunstancias, con una alta posibilidad de un estallido violento. Si la población de Venezuela realmente, como está ocurriendo, llega a tal punto de desesperación que está dispuesto a enfrentar a los militares. Yo estoy convencido que hoy los militares, por el apoyo ruso, están dispuestos a enfrentarse a la población. Lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que entiendan ambas partes que una solución violenta sería terrible para el país, terrible para la sociedad, no va a conducir a nada positivo. Pero tú y yo sabemos bien dónde están los intereses personales, y hoy hay los intereses personales de los altos generales del ejército y de un cuadro social que ha ganado muchísimo con las condiciones de Venezuela. Hasta que eso no le des tú una salida y digas: mira, a Maduro lo mandamos a Moscú, por decir un lugar,
Eso resuelve un problema para él y un grupo. A la élite que hoy está en control de la sociedad y sobre todo del proceso productivo, de lo que queda en Venezuela, la vamos a mantener que siga poder, perdón de la expresión, mamando del presupuesto, y vamos a agarrar este proceso de transición para abrir poco a poco este país. No a la democracia, que quede claro, sino a una serie de circunstancias económicas que permitan mejorar la vida de la mayoría de la población en el corto plazo. Y luego vamos a ver cómo convencemos a los que sacaron el dinero para que lo vuelvan a traer de regreso a Venezuela. Este proceso, Pedro, yo le calculo que si sale bien, se va a llevar de 3 a 6 meses. Y en ese proceso la gente sigue sufriendo, el hambre se sigue dando, la pobreza y la destrucción de todo lo que fue una base social interesante hace 20 años desapareció. Ya no tienes a la élite educada en el país, por lo tanto va a ser muy complejo el proceso de recuperación. Pero van a empezar a intervenir otros elementos y en verdad, si como todo parece indicar, en Argentina pierde Macri y gana Kirchner otra vez, vamos a ir de regreso a una búsqueda de izquierdas que no son modernas, que no entienden cómo se debe manejar un país. En esa transición hacia una izquierda concatenada como efecto dominó en América Latina, otra vez podría México estar ya, sin que a lo mejor lo sepamos tú y yo, siendo parte de los países del eje bolivariano del socialismo del siglo XXI? No, porque mira, una cosa que tiene el presidente López Obrador y que la gente no ha entendido es el presidente López Obrador nunca estuvo preocupado por las cuestiones internacionales. Si te pones a pensar su trayectoria, el presidente López Obrador nunca fue miembro de estos grupos que se reunían en Sao Paulo, aquí y allá, nunca. De hecho no viajaba, viajó por el territorio nacional. Observa lo que está haciendo como presidente. No viaja al extranjero, casi no recibe líderes extranjeros y lo que hace continuamente es viajar por el territorio nacional. Sigue en campaña, pero en el territorio nacional. El presidente de la República es un hombre muy nacionalista, es una persona que no le interesa la cuestión internacional. Por eso es muy distinto. Su izquierdismo, si le queremos poner algún título, que yo creo que no es ni siquiera de izquierda el presidente, pero su izquierdismo no es un izquierdismo ideológico. Es un izquierdismo de tradición. Es un hombre educado en los principios y formas de un priismo de los años 70, en donde el autoritarismo era lo que funcionaba y no era un izquierdismo. Te puedes disfrazar de izquierda, pero en realidad no eres izquierdista, no eres un ideólogo de izquierda. Autoritarismo que quiere volver a poner de moda. Lo cual, entre paréntesis, es lo mismo que quiso hacer Felipe Calderón, es lo mismo que quiso hacer Enrique Peña Nieto y es lo que está queriendo hacer el presidente. Más que actual. Los otros quisieron, este puede. Bueno, y porque entonces... tiene un Congreso. ¿Está bien? Porque tiene un poder... te lo acepto, pero no quitemos de la mente lo que es importante. Los dos previos eran muy parecidos a este. Sí. ¿Okay? Es más, Peña Nieto, en mi opinión, por su frivolidad, que acaba de demostrar ahorita en su proceso de divorcio y nuevo amaciato con la persona que anda, es un presidente que era frívolo, además de corrupto y además de autoritario. Entonces, faltan meses. Este lleva nada más 5, pero veamos cómo se compara. Para aquellas personas que hoy están musitando una frase que dice: ¿cómo te extrañamos, Enrique Peña Nieto? No se confundan, ¿eh? Lo que pasó en tiempos de Enrique Peña Nieto propició lo que hoy estamos viviendo. El país se quedó curado de espantos después de haber visto el horror de una corrupción exacerbada hasta el punto en donde Enrique Peña Nieto, los últimos 6 meses de su gobierno, soltó las manos y dijo que gobierne el siguiente. Gracias por tu presencia, señor rector Luis Ernesto Derbez. Para mí, uno de los hombres más brillantes que hemos tenido en la administración pública en nuestro país. No te quiero recordar que fuiste administrador público, pero fuiste un funcionario público en la Secretaría de Relaciones Exteriores como quisiéramos volver a tener algún día. Gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí en la universidad. Muchas gracias a todo tu auditorio. Gracias.